Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a trabajar en esta ocasión lo que se llama la prueba de hipótesis para la proporción. Otro importante conjunto de problemas en general, empresariales, económicos, entre otras ramas, consiste en contrastar proporciones poblacionales. Recordemos que cuando hablamos de proporciones es equivalente a hablar de porcentajes. Las pruebas de hipótesis para una proporción se fundamentan en la diferencia entre la proporción de la muestra o la proporción que se mide en una muestra y la proporción que se supone o que se piensa es cierta para la población completa. Los métodos empleados cuando se utiliza la prueba de hipótesis para la media pueden emplearse en esta temática, con la única diferencia que en lugar del promedio se utiliza la proporción muestral y la desviación estándar muestral para determinar un estadístico de prueba. Si no viste o no recuerdas la parte de la prueba de hipótesis para la media, te invito a que veas el video disponible también en el canal. ¿Cuáles son los pasos para la prueba de hipótesis en una proporción? Paso número 1, establecer la hipótesis nula y alternativa. Recordar que la hipótesis nula se etiqueta, se designa o se escribe como h subíndice 0. Y en este caso vamos a pensar que la hipótesis nula podemos trabajarla siempre como que las proporciones de la muestra o la proporción de la muestra es idéntica o es igual a la proporción que va a tener la población completa. Entonces, las hipótesis alternativas, y esta va a ser siempre nuestra hipótesis nula, las hipótesis alternativas podrían ser que la proporción poblacional sea distinta a la proporción que se mide en la muestra. Por otro lado, existen pruebas, esta sería una prueba de dos colas o prueba bilateral. Existen las pruebas unilaterales o de una cola, cuando la hipótesis alternativa consiste en pensar que la verdadera proporción en la población es mayor que la proporción que se mide en la muestra o el porcentaje de elementos medidos en la muestra. Recordar que cuando hablamos de proporciones normalmente asignamos o mencionamos la parte de éxitos. En ese sentido, también podemos tener la hipótesis alternativa en que la proporción de la población completa sea más pequeña que la proporción medida en la muestra. Esta sería una prueba de cola izquierda. Ya que establecemos las pruebas en este caso los supuestos, vamos a establecer un nivel de significancia, es decir, cuál es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. Una vez que se establece el nivel de significancia, seleccionamos el valor del estadístico de prueba. Aquí hacemos la distinción de que cuando tenemos el número de elementos mayor que 30 en nuestra muestra y además la multiplicación n por px y la multiplicación n por 1 menos px son mayores o iguales a 5, se puede suponer una distribución normal y el estadístico entonces se va a escribir de esta manera. Recuerda, en este caso, la población que nosotros la proporción, perdón, que nosotros vamos a pensar que es el valor supuesto para la proporción poblacional es Px. Entonces, nosotros tenemos en nuestra fórmula también ese Px, ¿sí? Y en ese sentido, pues bueno, vamos a hacer la operación donde la sigma es este radical. Recuerda, la n es el número de elementos en la muestra. Ahorita puedes anotar las fórmulas, puedes hacer las anotaciones pertinentes acorde a lo que se está mostrando. Y vamos a ir aclarando también con ejemplos, ¿no? Un poquito más adelante. Una vez que se calcula el estadístico de prueba, se compara con el valor z de las tablas y si es una hipótesis bilateral, es decir, si la hipótesis alternativa tiene el símbolo de desigualdad, entonces se utilizan las tablas de z alfa sobre 2. Si es una prueba unilateral o de una sola cola, se utilizan en las tablas de z alfa. Y en ambos casos, bueno, sea cual sea la tabla a emplear, finalmente hay que comparar el estadístico calculado en el paso anterior, paso 3, con el valor z y establecer la regla de decisión. Esta es como digamos, la dinámica generalizada.
Aquí te muestro una recapitulación o un resumen de lo que son las fórmulas, las condiciones de hipótesis, el estadístico de prueba y la regla de rechazo para cada uno de los tres tipos de prueba, es decir, para la prueba de cola inferior, de cola superior y de dos colas. Recuerda, el tipo de prueba lo determina la forma que tiene la hipótesis alternativa. Si en tu hipótesis alternativa, como es aquí, aparece el símbolo de desigualdad, eso siempre va a ser una prueba de dos colas. Si en tu hipótesis alternativa aparece el símbolo de mayor que, es una prueba de cola superior. Y finalmente, si en tu hipótesis alternativa aparece el símbolo de menor que, automáticamente estás en la presencia de una prueba de cola inferior. El estadístico de prueba es exactamente el mismo para todos, cualquiera de esos tres tipos de prueba, y aquí viene la regla de decisión. Entonces, este es un menú de opciones que tú vas a tener disponible para cuando desees ejecutar el proceso de prueba de hipótesis para la proporción. Aquí vienen también las gráficas en el tipo de prueba correspondiente. La región en gris es la zona donde si tu resultado de aplicar la fórmula que ves acá está dentro de la zona en gris, automáticamente tú vas a rechazar H0, es decir, rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, ese sería el apoyo de la parte gráfica, decir, oye, si es de cola inferior, entonces, ¿qué vas a hacer? Comparar el estadístico con el valor del Z en la tabla, de acuerdo al nivel de significancia, y si tu valor está en la zona sombreada, que significa a la izquierda del valor del de la tabla, por ejemplo aquí, vas a rechazar. En esta prueba, si tu valor está a la derecha del valor de la tabla, que significa estar en la zona gris, vas a rechazar la hipótesis nula. Y si tu valor que calculas con la fórmula está ya sea a la izquierda de menos Z alfa sobre 2 o a la derecha de Z alfa sobre 2, o sea, traducción en estas regiones grises, si tu valor calculado cae dentro de esas zonas, vas a rechazar la hipótesis H0, que es decir, la hipótesis nula. Vamos con el ejemplo para clarificar todo esto. Dice así, una compañía que renta vehículos en el Aeropuerto Internacional de Cancún, México, observa que en los últimos meses 20% de sus clientes son mujeres. La compañía elabora una promoción de vehículos de renta con la finalidad de aumentar el número de mujeres que renten automóvil en esta plaza. Después de un periodo de esta promoción, se toma una muestra de 500 clientes y se observa que 375 son hombres y 125 son mujeres. La gerencia cree que la proporción de mujeres que rentan automóvil ha crecido con la promoción, por lo que para probarlo decide realizar una prueba de hipótesis para la proporción de clientes mujeres, con un nivel de significancia de 0.05. Información a resaltar o información que podemos obtener de estas líneas. Primeramente, que en los últimos meses 20% de sus clientes son mujeres. Esta es una medición realizada. En los últimos meses se pudo medir esto. La compañía elabora una promoción de vehículos para aumentar el número de mujeres. Después de un periodo de esta promoción, se toma una muestra, tamaño de la muestra, 500 clientes, y se observa que 375 son hombres y 125 son mujeres, es decir, nos dan el total de elementos en la muestra y cuántos cumplen el criterio de ser mujeres, que en esta ocasión son 125. Recuerda que la proporción tiene que ver con porcentajes. La gerencia cree que la proporción de mujeres ha crecido, es decir, que la proporción o el porcentaje de usuarios que son mujeres se ha visto incrementada. Por eso va a ser una prueba de hipótesis para la proporción de clientes mujeres con un nivel de significancia muy importante, nivel de significancia de 0.05. Toda esta información vamos a aterrizarla en esta parte. Fíjate bien. Como mencioné, n igual a 500, tamaño de la muestra. Me voy a estar regresando. Aquí está. ¿Sí? N igual a 500, tamaño de la muestra, lo dice el ejercicio. Se toma una muestra de 500 clientes, N.
Px, valor supuesto de la proporción poblacional, es decir, la evidencia, digámoslo así, que se ha medido en los últimos meses, la evidencia del porcentaje existente de evidencia, ¿sí?, que se supone o se piensa puede ser verdad para la población. ¿Por qué? Porque en los últimos meses se ha incrementado en un 20%. Esto se piensa que se va a cumplir no solo en los últimos meses, sino para todos los clientes que se tienen, que el 20% va a ser mujeres y se basa en las observaciones de un periodo de tiempo, digámoslo así, relativamente corto o un periodo de tiempo reciente. Como está en porcentaje, es 0.2. Divides 20 entre 100. La cantidad de personas, de hombres y mujeres en este tamaño de la muestra fue tal que 375 fueron hombres y 125 fueron mujeres. El nivel de significancia lo del problema como 0.05. Paso número 1. El valor supuesto de la proporción poblacional, o sea, lo que nos hace sospechar, lo que pareciera sugerirnos la realidad, es que el 20% son mujeres. Ese va a ser Px. H0, ¿sí?, va a ser, si esto es lo que nos sugiere la realidad, ¿sí?, H0 es que la proporción poblacional sea menor o igual, en este caso igual al 20%, menor o igual al 20%. 20% menos es cliente mujer. ¿Por qué? No podría ser más del 20%. ¿Por qué? Porque la evidencia muestra que a lo donde más llegó fue al 20%. Entonces la proporción de todas las mujeres, de todos los clientes, en todos los clientes, va a ser a lo más el 20%. Entonces, basados en los hechos medidos, la proporción poblacional se supone, H0, hipótesis nula, que puede ser menor o igual al 20%. Y la hipótesis alternativa será entonces que si nosotros tenemos como hipótesis nula que es menor o igual, lo contrario es que sea mayor. Por eso aquí dice que la proporción, lo alternativo es que sea más grande que el 20%. La prueba de hipótesis de un extremo es unilateral o de una cola. En este caso, al haber un mayor que, se dice, como se explicó hace algunos segundos o en las diapositivas previas, que es de cola derecha. Recuerda, cuando en tu hipótesis alternativa ves este, cola derecha. Cuando ves el de menor que, cola izquierda. Cuando ves este, es bilateral. Repito, cuando esos símbolos aparecen en la hipótesis alternativa, así distinguimos la denominación del tipo de prueba. Paso número 2, establecer el nivel de significancia, lo da el problema, que es 0.05. Para la muestra, entonces, la proporción muestral es 125 sobre 500. ¿Por qué? ¿Por qué 125? La proporción muestral es de la muestra que se toma, ¿cuántos cumplen el criterio? Fueron 125 mujeres. De 500 personas que se analizaron, eso da una proporción muestral de 0.25. Entonces, empezamos a hacer la cuenta. Recuerda, estas fórmulas son las que se mostraron hace algunos segundos en las diapositivas previas. Px es el valor de proporción que se supone para la población, que se piensa que es cierto para la población, por 1 menos el mismo valor, aquí está, entre 500. Una vez que ejecutas esta operación, pon atención por favor, primeramente es 1 menos 0.20, lo que salga por 0.20. Una vez hecha esa multiplicación, divides entre 500 y hasta el final sacas la raíz. El final es 0.0179. Repito, primero haces la parte de arriba, 1 menos 0.20, lo que salga por 0.20, resultado de ello entre 500 y al final de esa división sacas raíz. Paso número 3. Dado que en esta ocasión el número es mayor que 30, el número de elementos en la muestra, porque fueron 500 en la muestra, y además, si yo hago la multiplicación de n por p, que significa multiplicar por px, que significa 500 por px, px es 0.20,
¿sí? Recuerda, Px es la proporción que se piensa es verdadera para la población total, ¿sí? Son 100, o sea, 500 por 0.20 son 100, el resultado es 100. ¿Sí? Además, si yo hago esta operación, aquí sería 1 menos 0.20 es 0.8 por 500 son 400. En este caso, ambas multiplicaciones son mayores o iguales a 5. Por lo tanto, se puede suponer que estamos en un caso con distribución normal. Una vez que tenemos la verificación de estas dos etapas o estas dos cuentas, procedemos a calcular el estadístico de prueba. La proporción de la muestra en tu muestra y en el contexto del problema, ¿cuántos fueron mujeres en la muestra? 25%. Menos la proporción que se piensa es verdadera para toda la población, 20%. Entre lo que es esta raíz, ¿no? Que ves por acá. Y te queda un estadístico de 2.79. Continuamos y decimos que como el nivel de significancia de acuerdo al problema es 0.05, nuestra prueba, recordar, es una prueba unilateral y es unilateral de cola derecha, porque aparecía en la hipótesis alternativa, aparecía un mayor que. Entonces, nuestra tabla, cuando es una prueba unilateral, usamos el valor Z alfa. Recordar, esta es la tablita para cuando son pruebas unilaterales, Z alfa. Z alfa con este nivel de significancia de 0.05 corresponde al valor de 1.645. Este valor lo vamos a comparar con nuestro valor previamente calculado. Aquí tenemos nuestra zona de aceptación. Este que ves aquí es el valor que te da la tabla, 1.645, e insisto, proviene del nivel de significancia que te da el problema. El valor que obtuvimos con la fórmula fue 2.79. Evidentemente, ese valor, 2.79, es más grande que el 1.645 de la tabla, es decir, está a su derecha. Por lo tanto, como sobrepasa al valor de la tablita, está en la región de rechazo. Recuerda, una prueba de cola derecha es el valor que te da la tabla, es el limitante, digámoslo así, y si tu valor calculado está a la derecha de dicho valor, automáticamente es una zona de rechazo o está en la zona de rechazo y rechazas la hipótesis nula. Por lo tanto, nuestra hipótesis nula H0 debe ser rechazada. Y recordando de nuestro problema, la H0 era que el promedio de la población, ¿sí? Que voy a poner el Px era mayor o igual a 0.20, menor o igual, perdón, ¿sí? Menor o igual a 0.20 y que la población, en la población, la alternativa sería que en la población es mayor que 0.20. Entonces, como nuestra prueba de hipótesis nos indica que el valor calculado sobrepasa el de la tabla, está en la región de rechazo, entonces automáticamente esta no se acepta, ¿sí? Esta no, y esta la vamos a tomar como cierta, es decir, existe evidencia estadística de que la proporción de clientes mujeres en la población ha crecido con la promoción, es decir, que es mayor que el 0.20. Y así termina este ejercicio. Voy a regresarme brevemente para recordar la hipótesis nula, que decía que la proporción en la población es menor que 0.20, menor o igual, y la alternativa es mayor que 20. Entonces, como nuestra hipótesis, recordar, prueba de hipótesis fue de una cola y fue cola derecha, porque aparece en la alternativa el mayor que, entonces se rechaza H0 y recordar también para estas dos, la tabla que se usa es la de Z alfa y para esta la tabla que se usa es la de Z alfa sobre 2. Bien, ese es el caso de la prueba de hipótesis para una proporción.
Finalizamos esta parte del tema. Espero sea de utilidad para ti.